Coparmex? Una inducción un tanto express, ¿no? Al final del día es un poco complicado platicar con ustedes de qué es Coparmex, porque ustedes viven Coparmex todos los días, ustedes son Coparmex aquí en Tijuana, son uno de los músculos importantes, y siempre tienen un cierto carácter de pedantería, ¿no? Que llegue alguien y les diga, bueno, yo les voy a decir qué es ser Coparmex, ¿no? Yo les voy a explicar de qué se trata esto. Brother, o sea, tú vienes llegando a Tijuana, tú ni siquiera conoces aquí, tú me acabas de conocer y me vienes a decir qué, ¿no? Pues al final del día lo que me gustaría es poner algunos lineamientos básicos en general, algunas líneas de pensamiento de la Confederación, y sobre esa construir con ustedes lo que de hecho es Coparmex, y sobre todo qué es Coparmex aquí en Tijuana. ¿Estaremos de acuerdo? No, padrísimo. Para eso quiero responder algunas preguntas, o tres en concreto, y ir un poco rápido. La primera es, ¿qué es Coparmex y cuál es su historia? La segunda es, bueno, ¿qué cree Coparmex o cuál es su declaración de principios? Y la tercera es, bueno, ¿y qué está haciendo Coparmex o cuál es su plan estratégico? ¿De acuerdo? ¿Qué es Coparmex? ¿Quién de ustedes me puede decir qué es Coparmex? ¿Qué sí es? ¿Quién sabe o quién no sabe? ¿No? ¿Usted ya escuchó la plática? ¿No? Es un sindicato patronal. Es un sindicato patronal. ¿Y qué significa que es un sindicato patronal? Pues en contrapropuesta a los intereses que defienden los trabajadores, en este caso toca el turno a los empresarios, en tocar temas de defensa del gremio. Defensa del gremio. ¿Y eso no es una cámara? ¿O siempre nos dijimos que somos un sindicato nada más por llevar la contra? Es una cámara empresarial. ¿Es una cámara empresarial? Pues no, no es una cámara empresarial. Hay una gran diferencia, ¿no? Y es, a ver, se suele confundir porque están muy cercanas en algunas cosas. Pero somos muy pocos. Muy más, si quieres, ¿me sigo viendo? O ya estoy más alto que hace rato. Eso se encuadra. Ya estoy en cuadro. Buenísimo. A ver, es muy común la confusión, ¿no? No es la peor de las confusiones. O sea, llevo dando el curso de inducción a Coparmex desde 2007 más o menos, y me han dicho que Coparmex es una universidad, que es un club social, que es un partido político, ¿no? Entonces digo, bueno, si es una cámara, digo, ya estás aquí, ya casi, ¿no? Es un sindicato. ¿Cuáles son las grandes diferencias? La primera gran diferencia, y tiene un gran carácter histórico, es que las cámaras eran de afiliación obligatoria. Uno pertenecía al gremio de los comerciantes o al gremio de los industriales y tenía que estar en la Cámara de Comercio o en la Cámara de Industriales. A fuerza, no quedaba de otra. Coparmex nace justamente separándose de esta pretensión de unificación a través de las cámaras, ¿no? La afiliación en Coparmex es voluntaria, en primer lugar. O sea, nadie tiene que estar en Coparmex y nunca en la historia de Coparmex nadie ha sido obligado a que esté aquí, ¿no? ¿Estás de acuerdo, verdad? Sí. ¿No? Es lo primero. Primero, la afiliación es voluntaria. Lo segundo es la apertura. Las cámaras son gremiales, ¿no? Tienes la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio del Zapato, la Cámara de ¿no? Y son muy especializadas. En Coparmex pues, nos dedicamos a absolutamente todo, ¿no? Hasta un filósofo está en Coparmex. O sea, de veras, todo el mundo cabemos. No importa qué tan grande sea la empresa o qué tan pequeña sea la empresa, siempre y cuando sea de un giro legal y esté constituido, ¿no? De eso se trata Coparmex. Entonces, apertura, y dos, muy importante, la afiliación voluntaria. Y la tercera característica, nuevamente con una carga histórica importante, es la independencia. Coparmex no tiene un vínculo y nunca lo ha tenido, aunque ha habido momentos donde más coquetea, ¿no? De favores, de deudas, de tener que responder a intereses particulares de ningún sector. La independencia de Coparmex lo que hace es separarse, y primero históricamente, de la necesidad del control que había en un proyecto de nación de 1920s, 1930s, estatista, ¿no? El control lo tiene el Estado, el control viene desde el gobierno central, y entonces, ¿cómo controla a los obreros? Pues mételos a las cámaras, ¿no? Nace Coparmex y dice, no, a ver, no tenemos que hablar de control, tenemos que hablar de libertad, tenemos que tener otro modelo de país, ¿no? Y por eso es que nos volvemos independientes. Y esta independencia ha sido una de las grandes líneas de pugna de Coparmex, ¿no? Porque conforme va siendo más fuerte, por supuesto que la gente quiere agarrarse del sello, ¿no? Esta misma independencia nos pone en una relación muy interesante al respecto de los posicionamientos de la Confederación. Y ustedes se van a dar cuenta, y seguramente pasa aquí en Tijuana muchísimo, que decimos, oye, el gobernador dijo que vamos por la línea A, y Coparmex dice, vamos por la línea A, y de pronto el gobernador dice, sí, pero es A minúscula, y Coparmex dice, no, ni más, brother, es A mayúscula, ¿no? Oye, pues no, que estabas de acuerdo.
sí en esto, pero no en esta manera. O sí estoy de acuerdo en este tema y en este otro tema no. Entonces no es que seamos paleros de un gobernador, ni tampoco detractores, no somos un grupo de choque. Es decir, a ver, tenemos un proyecto de nación muy definido, tenemos unas líneas muy claras de trabajo, y si el gobernador dice que va por una línea que es afín a Coparmex, apoyamos. Si dice que va por otra línea, nos separamos. Entonces, ¿qué es Coparmex? Es un sindicato patronal. Eso tiene una base jurídica, ¿no? En el artículo 356, creo, no soy abogado, 356 de la Ley Federal del Trabajo. Y entonces la protección jurídica de la Coparmex nace de la Ley Federal del Trabajo, no de la Ley de Cámaras, y de la Constitución en el 123. Históricamente la Coparmex es un sindicato patronal porque en 1929, cuando se está peleando la Ley Federal del Trabajo, todavía no existía, sale el proyecto de Ley Federal del Trabajo en aquel entonces que se conocía como el proyecto Portes Gil. Estaba el presidente Portes Gil, saca su proyecto de Ley Federal del Trabajo, una ley federal muy cercana a las líneas del trabajo de la Italia fascista, de la Italia de Benito Mussolini, y entonces brincan un montón de empresarios, ¿no? Entre ellos Luis Quesada, el fundador de Coparmex. Está Luis Quesada, Leopoldo Palazuelos, Joel Rocha, ¿no? Y secuaces. Y entonces estos empresarios dicen, oye, no podemos permitir una ley federal de trabajo que nos ponga a pelear contra los trabajadores, que nos separe de una línea de producción de trabajo en conjunto, que hable de lucha de clases. Tenemos que encontrar una manera de protegernos. Y no nada más, sino que aparecen en esa Ley Federal del Trabajo la figura de las cámaras, que después tendrán su ley, ¿no? En la cual claramente vamos a agrupar a los grandes grupos de obreros, a los grandes sectores obreros, y entonces vamos a poder controlar sus posicionamientos y generar movilizaciones, etcétera, en contra de los patrones. Se viene Luis Quesada, Leopoldo Palazuelos, Leopoldo Palazuelos, Joel Rocha, a negociar la ley a la Cámara de Diputados en el Distrito Federal. De hecho, si en algún momento tienen insomnio, se pueden meter a la página de los diputados y todavía está ahí la relatoría de esos momentos de cabildeo de estos empresarios. Y esos empresarios, llegaron con un partido político, llegaron independientes como representantes del sector privado. Llegaron independientes. Eran un grupo, estaban principalmente representados empresarios de Monterrey, ¿no? Había empresarios de San Luis Potosí y empresarios de La Laguna. ¿Y la estructura que tenían era nada más porque se conocían? Eran nada más de cuates. Ahora sí, ellos llegaron, tenemos este problema, hay que ir a cabildear al Distrito Federal, ¿no? ¿Y cómo nos organizamos? Pues vamos y nos paramos y damos nuestro punto de vista. Y empieza el cabildeo. En ese ejercicio de cabildeo es cuando se empieza a configurar la idea de ya una institución más interesante. Y esa institución interesante queda amparada por el artículo, el 356, salvo que me esté equivocando, que habla de los sindicatos. Y en ese artículo daba muchísima libertad al trabajo sindical, porque estaba diseñado para que los sindicatos fueran justamente esta herramienta de control de la clase obrera, ¿no? Y una herramienta de choque contra las empresas. Y dicen, bueno, si logramos generar un sindicato de patrones, vamos a tener las mismas libertades, las mismas oportunidades y vamos a hacer una balanza. Y empieza todo el cabildeo para crear un sindicato patronal. ¿Qué logran al final del día? Nada más una cosa: introducir dos palabras a la ley. Y las dos palabras son, que dice el artículo, un sindicato es la unión de trabajadores para la defensa, estudio, bla, 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 de sus legítimos intereses. Bueno, logran meter que un sindicato es la agrupación de trabajadores o patrones para la bla, 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 bla. Estoy seguro que el cuate que se le fue eso fue corrido a los 15 minutos, ¿no? Porque así como está eso, queda protegido la figura del sindicato patronal, ¿no? Y al momento de estar protegida, nace Coparmex, ¿no? La Confederación Patronal de la República Mexicana. Nace, entre comillas, simultáneamente en Nuevo León, en San Luis Potosí y en La Laguna. Luego viene un problema ahí con temas de cómo funciona una toma de nota, cuáles son los estatutos, quién sabe qué. Y históricamente se nos pierde la línea cronológica de cómo se fueron desarrollando los primeros centros empresariales. Pero así nace, y por eso es un sindicato patronal. Los primeros años de Coparmex van de 1929, septiembre de 1929, que es cuando se funda, cuando se hace la primera toma de nota de un sindicato patronal, hasta aproximadamente 1939, 1940. ¿Por qué? Son 10 años en los cuales la pugna de la Confederación es para defender su derecho de ser un sindicato patronal. Ayer le platicaba al staff, aquí decía, a ver, hace unos años tuve la oportunidad de hacer un viaje a Inglaterra, me detuvieron en Estados Unidos por un cambio de avión,
Y en la aduana me preguntan, como le preguntan a todo el mundo, ¿y a qué te dedicas? Yo en aquel entonces trabajaba como staff de Coparmex. Pues estoy en un sindicato de empleadores, de patrones. Se me queda viendo el cuate ahí en la aduana y dice, no, de empleados. ¿No? Yo, no, de empleadores. No, estás pronunciando mal, ¿no? Quieres decir de empleados. Yo, no, de veras, de empleadores. Hay un sindicato de patrones en México. No puede ser, o sea, los sindicatos son, ¿no?, de empleados. Bueno, me tuve 15 minutos, se me juntó la gente, ¿no? Al final ya dije, a ver si de empleados. Muy bien, pásale. Si eso hace 8 años es difícil de entender, ¿no? O sea, la fecha en una comida familiar, que no les recomiendo que entren a detalles en comidas familiares, ¿no? Les preguntan, bueno, ¿y qué es Coparmex? ¿No? Es una cosa muy chida. No, ya está ahí. ¿No? Porque explicar que es un sindicato patronal cuesta trabajo. Imagínense justamente en el nacimiento del Estado totalitario mexicano, ¿no? De un Estado claramente de tendencia estatista. ¿No? Somos un sindicato de patrones. Son 10 años de pugna directa por defender los derechos de ser un sindicato. Oye, entonces había comisiones de trabajo, nos uníamos los jóvenes empresarios, teníamos propuestas para el gobierno. No, lo único que hizo Coparmex fue estar saliendo a decir, no puedes venir a hacer esto porque somos un sindicato. No puedes, tal cual. ¿No? Son 10 años muy volcados hacia adentro. 1939, Lázaro Cárdenas como presidente va a Monterrey porque hay un conato de huelga y dicta un discurso bastante famoso que se llama el discurso de los 14 puntos cardenistas. Es muy famoso porque en esos 14 puntos resume toda la filosofía política de su mandato. Ahí deja muy claramente qué va a permitir y qué no va a permitir. No, acordémonos que estamos en el momento del presidencialismo máximo. De hecho, es el gran antecedente del presidencialismo de López Portillo y de Echeverría, ¿no? Pero con una fuerza claramente ligada al ejército. Entonces era mucho más violento. Empieza el primer punto y le pega a los empresarios. Segundo punto y le pega a los empresarios. Tercer punto y alaba a los obreros, ¿no? Llega el punto número 7 y en un giro inesperado de la historia, ¿no? Y ahí estaban sentados Luis Quesada, Leopoldo Palazuelos, Joel Rocha, dice Lázaro Cárdenas, hay que reconocer el derecho inalienable que tienen los trabajadores y los patrones para constituirse dentro de sindicatos y defender sus legítimos intereses. ¿No? Bueno, en ese momento, si yo hubiera estado ahí, estoy seguro que Luis Quesada y Leopoldo Palazuelos daban brincos de gusto. Así, puta, ya le hicimos, ya reconoció el gobierno, el Estado, que tenemos derecho a ser un sindicato. Punto número 8, 9, 10, punto número 14. Pero eso sí, les digo a los empresarios que si no están dispuestos a entrar a la dinámica de la lucha en clases y si no están dispuestos a hablar, tendrán que darle sus empresas a los trabajadores y el gobierno se las quitará, so peligro de entrar a una guerra civil. ¿No? Entonces, como caricatura, ¿no? Das el grito así, ya nos reconoció, ya nos lo quitó. ¿No? Tristísimo. Y en ese momento, algo con lo que no contaba es que Joel Rocha, que estaba sentado, se para, se sube al podio, amparado porque es un cuate sindicalizado y era un evento para los sindicatos, toma la palabra y dice, señor presidente, muchas gracias por habernos reconocido el derecho de ser un sindicato. Y haciendo honor a que somos un sindicato, nada más le digo, no podemos permitir una política que nos ponga en contraposición contra los obreros. No podemos permitir una política que hable de una lucha de clases. No podemos. Y lo calla. Y ahí se acaba. ¿No? Es la primera vez en la historia de Coparmex, no, 1939, donde se genera un enfrentamiento directo, no para proteger el derecho de ser un sindicato, sino para decir, tenemos esta visión de país, una visión donde no hay pugna de clases, una visión donde no hay una lucha entre obreros y patrones. ¿No? Y entonces es la primera vez que ocurre, 1939. En ese momento, ¿no? En Coparmex, dividimos un poco la trama de la historia, porque empieza un desarrollo ya de la filosofía de Coparmex. Como ya no me tengo que estar peleando para decir que sí soy un sindicato y que puedo serlo, entonces puedo ponerme a sistematizar este pensamiento que Joel Rocha le presenta a Cárdenas, ¿no? Y es cuando se empieza a hablar de una filosofía humanista de Coparmex, de un desarrollo de los patronos, de una gestión científica de la empresa, de un impulso a la prosperidad y de varias cosas, de justicia, de libertad. Y entonces cuando el Estado empezaba a hablar de temas de interiorismo rudo, Coparmex hablaba, no, hay que abrirnos porque hay que ser libres, hay que tener un mercado competitivo, un mercado tal. En ese momento estamos hablando de 1940, 1945. Segunda Guerra Mundial, se nos complica el panorama y entonces viene un momento de crecimiento económico para México alrededor de los años 50, 1947, 1957, más o menos. En ese momento, Coparmex ya no se defiende, ¿no? Diciendo soy un sindicato. Ya no tiene que seguir desarrollando pensamiento porque ya lo tiene sistematizado.
Como el país empieza a tener una curva de crecimiento económico importante, Coparmex empieza a aventar las primeras propuestas para capacitar líderes empresariales. Porque la idea que surge en ese momento es, a ver, si tenemos un motor que nos está llevando hacia adelante para sacar el país económicamente de una manera firme, necesitamos líderes que sean capaces de gestionar esta prosperidad. Líderes que lleven hacia adelante un cambio de una mentalidad de Estado que ahorita está empezando a cambiar en los 50s y que termine de consolidar un Estado libre, competitivo, internacional, ¿no? En ese momento empieza a consolidar cursos de liderazgo, cursos de formación humana, pequeños grupos de trabajo, y es la génesis de las comisiones de trabajo, de los cursos Coparmex, de los seminarios de liderazgo, del seminario de presidentes y directores. Ahí empiezan a hacer. Pero luego nos caen 2 sexenios terribles para el país. El sexenio de López Portillo y el sexenio de Luis Echeverría. La famosa docena trágica. 12 años que le pegan a toda esta ruta de prosperidad del país que empezaba a funcionar. Se regresa a un estatismo, se regresan a los controles, empieza a haber un ataque frontal, ya no contra Coparmex, sino contra las empresas. Se empiezan a cerrar, hay momentos de unos experimentos populistas tan ridículos, casos reales, como que López Portillo hace un viaje a la India y se da cuenta que allá el campo lo harán no con tractores, sino con elefantes. Oye, pues qué buena idea, ¿no? Para hacer bien el arado, pues hay que traer elefantes, son cosas grandotas y aparte se ven chidas. ¿No? Ah, está muy bien. Entonces se trae elefantes de la India y obliga a algunos empresarios en Tabasco a hacer el arado con elefantes. La tierra sigue muerta. No, por supuesto que no funciona, pero ese era el tipo de intervencionismo que había. Porque es muy fácil, o pones el elefante o te quito tu empresa, te quito tu tierra, te largas de aquí. Y si te pones punqueto te mato. Y eso no es una exageración. ¿Por qué no es una exageración? Hay un momento, en concreto en el año 1973, que un expresidente y un gran líder de Coparmex, Andrés Marcelo Sada, Andrés Marcelo, está en una negociación interesante para comprar una de las cadenas de periódicos más importantes del país, ¿no? Empresario regiomontano, había una cadena muy relevante, ¿no? de un general, de hecho, de periódicos. El general se endeuda con Afinsa, ¿no? Para poder seguir produciendo periódicos. El gobierno sigue apretando, le quita libertad de expresión, y el general dueño del periódico dice, ya no puedo, no, aparte estaba en cáncer terminal, pues ya, me voy a la quiebra. Llega Sada y le dice, oye, está muy bien que estés en quiebra, ¿cuánto vale tu periódico ahorita y cuánto debes? 100 pesos. Ah, buenísimo, yo te lo compro, aquí está el dinero. ¿De veras? Sí, yo me echo la bronca, ¿no? Yo me encargo de sacar adelante este periódico. Padrísimo, órale, va, de palabra, de caballeros. Buenísimo. Al día siguiente intentan secuestrarlo y como en todos los secuestros lo llenan de plomo, ¿no? Lo balacean y lo dejan muerto en Monterrey. Ese era el tipo de gestión que había. Son de las coincidencias históricas que uno no puede decir, claro, como quería comprar una cadena de periódicos y si era independiente lo mataron, pues no hay una línea directa. Pero oye, acaba de cerrar un convenio para comprar la única línea de periódicos independiente y al día siguiente lo matan, ¿no? Y no nada más lo matan, sino que alrededor del asesinato hay un montón de datos que no quedan muy claros, como que, por ejemplo, los que perpetran el secuestro que termina en asesinato es una liga comunista 23 de septiembre. Es un grupo de guerrilleros, ¿no? Claramente que tienen por misión la desestabilización anárquica para llevar hacia el comunismo. A eso se dedicaban. ¿No? Dices, oye, pues, como que no entiendo que un grupo así haya querido secuestrar a un empresario, ¿no? Sí entiendo que lo mate. Se hace un sepelio importante, de hecho gran parte de la ciudad de Monterrey acompaña el carro fúnebre, llegan a donde lo van a enterrar y Susaya se apellidaba, un empresario de Monterrey, le toca dar las palabras y cuando está a punto de dar las palabras voltea y se da cuenta que contra todo pronóstico está el presidente de la República en el sepelio. Y entonces dice que es una tristeza, que se haya muerto, ¿no? Que desgracia para Nuevo León, dice. Pero la culpa no la tienen nada más aquellos que jalaron el gatillo. La culpa la tiene principalmente, y voltea a ver al presidente, aquellas personas que envenenaron la mente de estas otras personas, haciéndoles creer en una lucha de clases, en una pugna, cuando este señor acaba, y entonces empieza a dar todo el contexto de lo que construyó Sada en Monterrey. Entre muchas cosas, el primer ejercicio de darle vivienda a sus trabajadores.
antes del Infonavit. ¿No? A ver, a mí me interesa que mis trabajadores vivan bien, ¿no? Entonces, no nada más les voy a dar su sueldo y sus prestaciones y tal, sino que yo les voy a construir casas y les voy a dar facilidades para que las compren. Se inventa, ¿no?, el modelo del Infonavit, ¿no? Y dice, a ver, este señor no me pueden decir que es malo, no me pueden decir que está en lucha directa contra sus trabajadores, ¿no? Entonces acusa directamente al presidente, el presidente se para, se va, ¿no? Y deja un momento clarísimo de secesión frente al gobierno, 1973. En ese momento, o a partir de ese momento, o en ese contexto, empieza un ataque directo y frontal contra la Coparmex otra vez. Grados de ataque tan ridículos, y hay unos que son muy divertidos, como que no le quieren dar la toma de nota. Para que un sindicato sea sindicato reconocido, tiene que tener una toma de nota, ¿no? Bueno, no te la doy. Bueno, ¿por qué no me la das? Pregunta, ¿qué es toma de nota así en palabras textuales? ¿Qué es una toma de nota? Sí, Una protesta. como una aprobación a un de Sí, gobierno. por es ejemplo. una aprobación de gobierno para que un sindicato sea es una protesta y una revisión un tanto superficial a los estatutos del sindicato. Entonces, ahora, este es un sindicato, puede serlo por como debe estar constituido, muy bien. Tomo nota de que quieres hacer un sindicato y el firmo. Ni siquiera te autorizo, solo tengo que firmar. Tomo nota de que quieres tener un sindicato, pues no te firmo. No es que puedas o no, Pero ¿tenía que estar renovando? ¿O se tienen que estar renovando. Ah, ok. Se tienen que estar, perdón, sí, las tomas de nota se tienen que estar renovando. No me sé la periodicidad en la cual se tengan que estar renovando, pero tienen que estar. Creo que son anuales, ¿no? No sé. La verdad, no, que mentira. En una de esas, pues no te firmo. Oye, no es que quieras, no, es que tienes que hacerlo. O sea, lo único que tienes que hacer, tomar nota de que quiero abrir un sindicato patronal, pues no te firmo. ¿Por qué no? Pues porque no tienes esto. Aquí está. Pues no tienes esta otra cosa. Aquí está. Pues Coparmex vive como 8 meses siendo un sindicato clandestino, ¿no? Porque no tenía toma de nota, ¿no? Pues ¿qué más necesitas? Pues no tienes esto, no tienes aquello, no tienes quién sabe qué. Al final ya, teníamos todo. No te firmo. ¿Por qué no? Porque eres un fraude. ¿Cómo voy a ser un fraude? Sigo existiendo, está la ley y tal. ¿Cómo te llamas? ¿Qué significa Coparmex? ¿Qué significan las siglas? ¿Tú sabes? Yo digo, ¿Eh? Confederación Patronal de la República Mexicana. Es la Confederación Patronal de la República Mexicana. ¿Ah, sí? ¿Y qué estás confederando? No tienes federaciones, eres un fraude. No te firmo nada. Ah, el problema es que no tengo federaciones. Sí, no me acuerdo quién era el presidente en ese momento en específico. Pero el presidente toma un mapa de México, así del escritorio, coge una regla y una pluma y traza, ¿no?, 9 secciones al país. Dice, ahí tienes tus federaciones, dame mi toma de nota. Ya no les queda otra y le firman. Así nacen las federaciones en Coparmex, ¿no? Entonces, por eso de pronto había una federación que tenía 9 horas de viaje, ¿no? Porque era tal cual una cuadrícula. Luego de las 9 se levantaron a 10 federaciones un poco mejor pensadas, luego se llevaron a 11, creo que ahorita son 13, ¿no? Y ya ahorita están pensadas para que haya una vocación regional o un impulso. Pero así nacen las federaciones, porque en un berrinche, pues no te la doy. Y no es el único ataque, ¿no? 2 en concreto muy claros, uno de los cuales es relevantísimo. Había un líder obrero, ¿no?, en la CTM, que no sé si le suena el nombre, que era Fidel Velázquez, ¿no? Imagínense, Fidel Velázquez es un señor que yo creo que nació viejito. Es una cosa impresionante. Hay una toma padrísima del Lombardo Toledano, ese señor que nos enseñaban en la primaria, ¿no?, que era medio izquierdoso y medio anarquista. Bueno, ese señor era el líder obrero en la CTM. Le cede el puesto a Fidel Velázquez, ¿no?, por ahí de los 30, finales de los 30, creo 40, finales de los 30. Y Fidel Velázquez ya se ve una persona madura, ¿no?, más o menos interesante. No, bueno, a partir de ahí, la siguiente foto él está viejo, la siguiente está viejo, la siguiente está viejo, la siguiente está viejísimo y se muere por ahí en 1990 y muchos. No, o sea, el señor sí era un dinosaurio viviente. Bueno, ese señor acusa públicamente en los periódicos y directamente a Coparmex de ser el primer enemigo del Estado. Coparmex es el primer enemigo del Estado. En el Universal, creo que es en el que salió, en el Excelsior, sale la nota, primera plana, ¿no?, de Fidel Velázquez, el líder obrero, acusando. Pero Coparmex es un sindicato. ¿En la figura de quién recae la acusación? Del presidente nacional. Y entonces lo que está haciendo Fidel Velázquez es acusar al presidente nacional de ese momento, que era uno de los Sada, no me acuerdo quién, si me fue el dato, no me acuerdo, ¿no? Decir, bueno, tú eres el primer enemigo del Estado. Y ser el primer enemigo del Estado, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Eres un traidor a la patria. Y en aquel entonces, los traidores a la patria tenían una pena muy definida en la Constitución.
¿Alguien se la sabe? ¿Alguien se acuerda cuál era? Fusilados. Morir fusilado. ¿Sí? A eso hasta poco antes del 2000, ¿eh? ¿Sí? Sí. No Los sé si en el soldados y 99, esos, 97, por ahí es cuando se hace el cambio. Pero el traidor a la patria, pena, muerte fusilado. Fidel Velázquez estaba pidiendo públicamente en el periódico tal, fusilen al presidente de la Coparmex. Entonces, si les dicen que es una profesión de alto riesgo esto de ser socio de Coparmex, sí lo es. Creo que un poco menos, ¿no? Pero bueno, es divertida, uno no deja de enfrentarse a estas cosas. Lo acusan, ¿no? Empiezan a haber contestaciones, contesta la Coparmex, hay posicionamientos. Hay una anécdota buenísima en este inter, porque pues, aparte de que te están pegando, sigue estando el tema de los impuestos y el tema del control de las empresas y expropiaciones que no tienen ni ton ni son, ¿no? Y entonces Coparmex busca, y esto le toca a algunos consejeros nacionales que siguen vivos, ir al Excelsior a pedir que se ponga un desplegado. Antes no lo mandabas, lo pagabas y ya. Tenías que ir, te sentabas con el director general del Excelsior, y entonces se leía, se hablaba a gobernación, así directo, se les leía los de gobernación, se censuraba, se hacían unas modificaciones y se publicaba. Sí se publicaba. Se hace el ejercicio, dice, oye, me están pegando por todos lados, voy a salir a poner un desplegado, pero no voy a hablar de los golpes, sino que voy a hablar de un tema fiscal en concreto en aquel entonces. Qué raro, ¿no? Que nos peleamos con temas fiscales. ¿No? Yo sé que esos aquí no les afectan, ¿no? Y entonces van, se sientan ahí con el director del Excelsior, lo lee el director y dice, mira, no lo veo muy mal, está fuerte, pero no nada del otro mundo. Le voy a cambiar 2 cosas y el título y hablamos a gobernación. Pues, órale, bueno, ¿no? Lo cambian ahí, hablan a gobernación, lo leen y dicen, ok, le hay que cambiarle y así, cambiándole al desplegado. O sea, tú no ponías lo que querías. Ah, pues cámbiale esta palabra, pon esta otra cosa, le mueves aquí, le mueves acá y sale. Buenísimo, sale. ¿De veras vamos a poner un desplegado en el Excelsior mañana? Sí, la fiesta nacional en Coparmex, ¿no? Desplegado en Coparmex en contra de un tema fiscal. Y al día siguiente, claro, compras el Excelsior y ¿dónde está? En la primera página no, en la segunda página no, en la tercera sección no, en la cuarta. Por ahí de la séptima sección, página 20, quién sabe cuántas, chiquito, estaba el desplegado, ¿no? De los primeros grandes logros de posicionamiento de Coparmex, ¿no? Para que se den una idea, esto es 70 y muchos, 78 creo, ¿no? A la fecha o el día de hoy traemos número de presencia en medios, en concreto a nivel nacional, nada más por siglas Coparmex, entre 1.500, 2.000 impactos más que el CCE, que es el Consejo Coordinador Empresarial. ¿Qué es el Consejo Coordinador Empresarial? Es la cúpula de cúpulas, por decirlo así. Es el gran organismo que agrupa a todos los organismos empresariales. ¿De acuerdo? El CCE se funda alrededor de los 70s, ¿no? Justamente en el paso de las presidencias de López Portillo y Echeverría. En ese momento se funda. La pregunta que les hago a ustedes, a ver, ¿cuáles son los organismos sindicales, los organismos empresariales, perdón, que existen en México? En general, Coparmex, Canaca, Canadevi, Canacintra, Canirac, Canaco, Caliente, ¿ok? ¿Cuál? Caliente, ¿eso cuál es? Sí, de la industria, la tecnología. Electrónica y telecomunicaciones, ¿no? ¿Y en qué se parecen todas, salvo la Coparmex? Que empiezan con K, cámaras. ¿Y cómo era la afiliación a las cámaras? Obligatoria. ¿Quién le daba autorización a las cámaras? El Estado. ¿Quién controlaba los posicionamientos de las cámaras? El Estado. Y en el momento de la mayor auge, ¿no?, de un gobierno estatista en el país, se funda el Consejo Coordinador Empresarial, donde están todas las cámaras y Coparmex. ¿No les suena como buleo? Así, ¿no? O sea, son todas las cámaras y Coparmex. Off the record, ¿no? O completamente off the record, y si dicen que yo se lo dije, lo negaré hasta la muerte, aunque esté grabado. No diré que es Photoshop. En ese momento se crea el CCE para controlar a Coparmex. Porque aunque acabamos de decir que es traidor a la patria, aunque sigue sacando desplegados, sigue hablando de su proyecto de nación, sigue haciendo las cosas que quiere hacer, ¿no? Porque en algún momento, algún idiota en 1929 les permitió ser sindicato, ¿no? O sea, hay que controlarlos, los controlamos con un consejo coordinador. Evidentemente no íbamos a poder ponernos de acuerdo con todas las cámaras, ¿no? Era imposible y no lo logramos. Lo que sí se logra es decir, a ver, señores, no podemos ponernos de acuerdo salvo en lo esencial. Y lo esencial es hablar de la justicia para los trabajadores. Lo esencial es hablar de las posibilidades de crecimiento. Lo esencial es hablar de prosperidad para todos los mexicanos. Lo esencial es... Y entonces, en otro giro inesperado de la historia, el CCE se convierte en un músculo más del sector empresarial. Ya no de control,
Está bien, el CC no tiene que decir lo mismo que Coparmex, no queremos que lo diga. Pero junto con las demás cámaras sí podemos hablar de justicia para los empleados. A ver, ¿quién me va a decir que no? ¿No? Que yo, Coparmex, crea que la justicia para los empleados se hace así, y tú, cámara de quién sabe qué crees que se hace asado, lo discutimos por separado. Pero como el CC, podemos hablar de la justicia. Y entonces se vuelve un organismo y un momento bien interesante de una presencia muy sólida del CC. Fidel Velázquez, primer enemigo del Estado. Cámara de Diputados, 1973, por esas mismas fechas. La Cámara de Diputados pide que por favor se mande llamar a los líderes de Coparmex, porque en las oficinas centrales, que siguen ahí, en aquel entonces no estaban en Insurgente Sur, las oficinas centrales están generando los muy, ¿cómo dice textualmente la nota? Profundos y preocupantes, creo que son las dos palabras que utiliza, rumores de golpe de Estado contra el gobierno. Pues estamos hablando de cosas fiscales, ¿no? Pues no, vénganse aquí y van a tener que declarar como si fuera un Estado en guerra, porque ahí en sus oficinas están hablando de golpe de Estado. No estamos hablando de golpe de Estado, estamos hablando que hay otro modelo para hacer las cosas. Bueno, eso es golpe de Estado. 1970 y tantos. Bueno, ¿hasta aquí vamos bien con la historia? ¿Sí? ¿Alguna duda, queja, sugerencia, preocupación? No, muy bien. Toma. En ese contexto empiezan a romperse muchas cosas en el país, ¿no? Y llega el momento trágico de la expropiación de la banca, ¿no? Se le llama, incluso aparece en varios libros de texto gratuitos y de otros libros de texto, la nacionalización de la banca, ¿no? Es un decreto de nacionalización. Y le decimos nacionalización porque López Portillo, en un discurso muy famoso en el que llora, ¿no?, nacionaliza. Hago dos decretos por un contexto económico del país. Dos decretos. Uno de ellos, el primero, se nacionaliza la banca. Gran problema. ¿Cómo nacionalizas algo cuyos dueños son nacionales? Son privados, pero son nacionales, ¿no? Más del 50% del capital de los bancos era nacional. Se los quita. Se estatizan los bancos. Como anécdota, dentro de la Cámara estaba gente de Coparmex, de diputados, senadores. Y uno de los empresarios en ese momento cuenta cómo al lado se para uno de los generales, ¿no?, del ejército, y empieza a aplaudirle al señor presidente, ¿no? Es un decreto. Y por lo bajito le dice, y me disculpo, ya nos llevó la... Así. Pero le aplaudían al señor presidente mientras decían, ya valió, o sea, ya valió. Y efectivamente empieza todo un fenómeno de degradación económica del país. Terrible, crisis que no habíamos visto nunca, inflaciones arriba del 200%, ¿no? Pues, ridículo, o sea, hoy te cuesta una cosa $1 y mañana te cuesta 200. Le pagas más, ¿y cómo le haces para pagarle más? Que van a ganar millones de pesos. Pues les dices que van a ganar millones de pesos. ¿Y cómo le haces para cumplírselo? Porque eres un presidente que estás comprometido. Puedes devaluarla, ¿no? Pero, o sea, a ver, si tienes una inflación de 200 y la devalúas, no es muy buena inteligencia, no es una gestión bastante inteligente. ¿Cuál es una manera así muy económica para hacerlo? Por decreto presidencial hay un aumento de sueldos. 30% para la clase más baja, 20% para la media, 10% para la alta. Por decreto. Ustedes son empresarios. Imagínense que a partir de mañana tienen que dar 30% más de sueldo a todos sus empleados de clase baja. 20% a partir de mañana, por decreto presidencial, 20% más a todos los de clase media. Bueno, y soy un buen presidente, porque a partir de mañana ustedes también se pagan 10% más. Sí sale, ¿no? No sé si aquí suceda, pero en los mercados sobre ruedas en el Distrito Federal, ¿no?, cuando está el marchante, dice, no sale, güero. Sí, no le alcanza. Igual no sale, pero por decreto sí. Se rompe toda la economía del país, vienen unas crisis terribles, ¿no? Y toda esta degradación política y tal tiene un impacto contra una realidad bien interesante de Coparmex. ¿Se acuerdan que años antes se habían estado formando líderes en tal y tal y tal y tal? Bueno, esos líderes son los que reciben el guamazo y los que empiezan a proponer de regreso. A ver, si ya se está rompiendo esto, ahorita es el momento de poner nosotros sobre la mesa el proyecto de nación por el cual hemos estado trabajando todos estos años. Y los líderes que se formaron 10 años antes empiezan a hablar de transición democrática, empiezan a hablar de libre mercado, empiezan a hablar de competencia y competitividad, empiezan a hablar de bajar las barreras del comercio internacional, empiezan a hablar de beneficios, y esta es una cosa interesante que les afecta a ustedes directamente, de beneficios para la competitividad en las fronteras, ¿no? Esos son estos momentos. Hay una dinámica ahí de posicionamiento, de pugna de frente, y llega el año de 1988.
¿Alguien sabe o se acuerda de qué pasó en 1988 en las elecciones? Se cayó el sistema, ¿no? Digo, es normal, cuando la gente jala un cable, pues se cae el sistema. No, pues es completamente natural. ¿No? ¿De qué murió Colosio? Alguien jaló un cable. ¿No? Pues es muerte natural. ¿No? Si- Bala perdida. No, muy dirigida, pero es natural. Si tienes un balazo en la cabeza, te mueras. ¿No? Igualito, pues, ¿qué pasó aquí? Pues es natural, si quitas un cable, pues se cae el sistema. ¿No? Y vuelve a ganar el club. ¿No? En ese momento hay un hecho histórico en Coparmex. Porque ¿contra quién? O más bien, ¿quién había ganado las elecciones del 88? Cárdenas. ¿Y de qué postura ideológica es Cárdenas? Es de izquierda. ¿No? En aquel entonces una izquierda un poco más moderada que la que trae ahorita, pero era izquierda, claramente izquierda. ¿Coparmex es un organismo de izquierda? No, es un organismo de derecha. ¿No? ¿Qué es? ¿De centro? Tampoco. ¿No? Es un organismo con una visión de país clara, de libertad, de bla, bla, bla. Bueno, en ese momento se van y se sientan en el Ángel de la Independencia a hacer huelga de hambre Lázaro Cárdenas y Maquio Cloutier. Manuel Cloutier, que ya no era presidente de Coparmex, acaba de dejar de serlo, y era líder del CC en ese momento. Y el mensaje es muy claro. No vamos a hablar de derecha o de izquierda, no vamos a hablar de partidos políticos. Vamos a hablar de que alguien ganó y hay que respetar el inicio de una era democrática verdaderamente competitiva. No, muy cercana al PAN, ¿no? El Maquio Cloutier muy cercano al PAN. Y a la izquierda de Cárdenas. ¿No? Dice, Coparmex está aquí y ese está aquí. Los empresarios podemos ser este puente de unión entre estos dos grandes mundos. Se hace la huelga de hambre, se empiezan a hacer posicionamientos y en ese momento dicen, a ver, ¿cuál es la única manera que tenemos de hecho garantizar que las elecciones son libres? Pues necesitamos que no haya juez y parte, ¿no? Está padrísimo, vamos a competir, te reto unos 100 metros planos, pero yo digo quién gana. ¿Te late? Pues no, no se puede. Y así eran las elecciones. Y entonces se impulsa desde Coparmex la fundación del IFE Ciudadano. Y Coparmex habla del IFE Ciudadano y de la autonomía del Banco de México y se genera la CONACON, que creo que ahora se llama PRODECON, ¿no? Se habla del CNA, que es el Consejo Nacional Agropecuario, ¿no? Que son un montón de organismos, algunos estatales, otros independientes ciudadanos, que van a abrir la puerta para una transición democrática en paz. Bueno, es tan importante este momento en la historia del país, de tal relevancia, que es un momento que se estudia politológicamente en Inglaterra, en Francia, tal como uno de los casos de cambio de poder que no se ha visto en ningún otro lado del planeta. O sea, normalmente cuando hay un cambio de poder, se agarran a balazos y el que tuvo más paz es el que gana. Y aquí no. Aquí hubo un organismo intermedio. De hecho, hay un académico aquí muy cerca, está en la Universidad de San Diego, si no me equivoco, que es Roderick K. Camp, que tiene todo un texto analizando cómo diablos el sector empresarial, desde poco antes de que empiece el siglo XX, empieza a desarrollar posturas que llegan a la Coparmex y después generan el IFE, la autonomía del Banco de México, la liberación del control cambiario, ¿no? Porque hoy el dólar puede costar 12.50 o 13.47, ¿no? Hace 10 años el dólar costaba 11 pesos porque lo hizo el señor presidente. Así. Oye, pero no cuesta eso. Ah, ¿cómo no? Cuesta 11 pesos. Oye, pero no sale, pues cuesta eso, ¿no? Y entonces empieza este trabajo de Coparmex, se libera el tipo de cambio y empieza a haber una dinámica de competitividad, de competencia democrática, que llega en el 2000 a la alternancia política, ¿no? Una alternancia claramente marcada por el trabajo del sector empresarial, ¿no? En la figura de un presidente que emerge del sector empresarial, ¿no? Pero eso es accidental. Nada más es como una referencia histórica de cómo se